La historia de cómo empezamos en esta locura de los lanzamientos digitales y cómo fuimos de cero a $9,800 básicamente en 30 días. Show me love. This is all we got. Show me love. This is all we got. En julio de 2020 ya habíamos con el equipo que medio trabajábamos y les pagaba medio salario mínimo porque estábamos justo en la pandemia y pues estábamos en las casas encerrados y los clientes que yo pensé que iba a tener en 2020 con mi empresa de consultoría pues básicamente estaban desapareciendo junto a la pandemia. Así que justo en la pandemia, pues sabes, se detuvo los cobros de impuestos, los bancos, todo este tema, y tenía guardado aquí un dinero que era unos impuestos, unos taxes que debía pagar. Y ya había tomado un par de entrenamientos en marketing y tenía un amigo y mentor, Juan Camilo Lovera, que me metió en esta locura del marketing digital. Habíamos hecho algunos intentos de vender algo digitalmente y medio habíamos logrado algo, ¿verdad? Pero para el mes de julio decidimos hacer nuestro primer lanzamiento digital. Y salimos al mercado con un producto que llamaríamos el juego del dinero. Y empezamos emocionados sin tener idea de lo que íbamos a hacer. Y estaban Jason, Said, Karen conmigo, Mari también estaba conmigo. Y no teníamos ni idea de lo que queríamos hacer. Tomé el dinero de los impuestos y dije, vamos a invertir esta plata en anuncios. Y así que era dinero prestado. Era dinero prestado y eso empezó a generar, a remover algo dentro mío y empecé como se empiezan los lanzamientos digitales, ¿no? Organizando los anuncios que íbamos a hacer, que íbamos a hablar en las clases, pero había un detalle. Ninguno en el equipo sabía hacer anuncios y colocarlos en Facebook y solamente medio teníamos como una idea, ¿verdad? De la conversación que debíamos hacer en un lanzamiento digital. Y nos metimos en la aventura de hacer un lanzamiento sin saber todo lo que iba a pasar, sin saber las lágrimas que iban a salir y sin saber el impacto global que podríamos llegar a tener. Empezamos a colocar algunos anuncios que grabamos, colocamos una página donde la gente se registraba. Esa página básicamente no convertía, la gente no se quería registrar a nuestro lanzamiento y durante exactamente 24 horas yo estuve cada hora pinchando botones en Facebook tratando de hacer un anuncio que no sabía. Lo único que sí funcionaba medio bien en ese lanzamiento eran los diseños, ¿verdad? Los diseñitos de las publicaciones se veían bonitos, pues yo soy diseñador, tengo a Jason que es un gran diseñador también, pero el resto nada funcionaba, no funcionaba. No había tecnología, estaba tratando de preparar lo que iba a explicar en la clase sin saber qué iba a pasar. Y duré 24 horas probando anuncios y coloqué ese dinero allí, ¿verdad? Ese dinero para la pauta, coloqué $2,000 que me los autopresté de los impuestos de los taxes y Facebook comenzó a gastarse el dinero centavo por centavo por centavo. La gente no se registraba. Llamé a un amigo, ¿verdad? Porque para eso son los amigos y la comunidad. Llamé a mi amigo Marco Lezama. Marco, esto no convierte. Marco me puso una persona que es amigo de él, me ayudó a hacer unos ajustes y después de haber gastado $1,000 ni siquiera gastados, completamente perdidos. Entonces la página de registro empezó como a convertir un poquito. Se empezó a registrar un poquito de gente, se registraron unas personas, se unían a los grupos de WhatsApp y llegó el 4 de agosto de 2020. Veníamos y dimos la primera clase y se conectó la gente, parece que estaban contentas, dimos la segunda clase de nuestro lanzamiento y ya vas a ver cómo esta historia tiene que ver mucho contigo y tiene mucho que ver con esto que está pasando justamente en este momento, porque aunque estamos hablando de otro producto, de alguna manera esto que está ocurriendo hoy ya se venía tejiendo por dentro. El asunto es que dimos la clase 1, la clase 2 y venía la clase 3 y era momento de intentar abrir carrito de compras ese día después de la clase y me embargó la incertidumbre. Esa incertidumbre que te paraliza, esa incertidumbre que tú la sientes como un hueco aquí en el corazón. Yo no sé si lo has sentido, que te sientas de repente con un café y estás abrumado, estás abrumada, estás completamente abrumado, paralizado. Tenía miedo del futuro. Sí, la gente había asistido, un grupo de personas, un par de decenas de personas a las clases y dejaban algunos comentarios y yo hice lo que podía hacer hablando de finanzas personales, era muy aparatoso, pero ese día que tenía que abrir carrito, ya tenía el método, mis mentores, mis maestros me habían guiado en lo que tenía que hacer, pero yo estaba abrumado.
No sé si has sentido ese desafío que hay un coach, un mentor que te dice, haz esto, y tú dices, estoy paralizado para hacer esto. Entonces me fui a revisar los correos electrónicos, porque a veces en los lanzamientos la gente comienza a enviarte correos electrónicos muy animados, ¿verdad? Y empecé a leer correos electrónicos. Habían algunos hates, ¿verdad? Disparando su basura, y eso me hacía sentir mal. Y había gente diciendo cosas lindas, pero había un correo electrónico que lo cambió todo. Un hombre me escribió un correo electrónico que tengo tatuado en mi corazón, en mi retina, y cada vez que hablo de esto es difícil no sentir cómo se conmueven las aguas de mi interior. Este correo electrónico, un hombre me escribía algo así como: hola Luque, he seguido tus clases gratuitas y sé que vas a vender un producto el día de hoy. Sé que nos vas a ofrecer un producto y yo estoy sumergido en deudas, decía este hombre, pero te quiero contar cuál era mi plan y cuál es mi plan ahora. Entonces yo empecé a dejarme llevar por estas palabras, a leerlas, a envolverme en estas palabras, que era lo que este hombre me quería decir. Alguien, verdad, que me conoció en las redes sociales, uno de esos anuncios que no servían, que ahora estaba sirviendo. Y el hombre decía: Luque, mi plan, mi objetivo era estar en tu clase y luego suicidarme. Yo tenía el plan de suicidarme este fin de semana, de manera que el seguro de vida pudiera cubrir las deudas y dejara algo de dinero para mi mujer y para mis hijos. Cuando yo leí eso, y eso removió todo dentro mío. Y luego este hombre continuaba diciendo y dijo: mi plan era suicidarme, dejo organizada mi familia, tengo muchas deudas, Luque, estoy abrumado, pero vi tus clases y yo quiero tomar una decisión adicional. Yo quiero generar una pequeña deuda adicional y comprar tu entrenamiento y darme esta última oportunidad. Pero me iba a suicidar este fin de semana y la esperanza de poder salir de mis problemas financieros ha vuelto al escucharte. Y es que en ese lanzamiento yo estaba ofreciendo uno de mis productos, que es el juego del dinero, donde le enseño a la gente a lograr independencia financiera. Y leer ese correo, mira, yo me bañé en lágrimas, ¿verdad? Primero por compasión de la vida de este hombre, por lo que estaba pasando con él, y me imaginé a mi hija y de repente yo pensaba, porque yo también estuve ahí en las deudas, yo también lloré en el balcón de mi casa porque no tenía dinero para comer, me iban a quitar mi carro. Yo había pasado por eso y lo había superado. Y sentía compasión por él y sentí mucho compromiso, una carga en mis hombros de que este hombre se iba a suicidar. Ahora se va a endeudar otro poquito más para comprar mi entrenamiento. Igual sus deudas eran inmensas, ahí colocó la cifra, pero pues no voy a dar detalles de eso. Pero me coloqué en el lugar de él, ¿sabes? Pero me conmovió saber que mi voz y mi pasión con la que yo aprendí a manejar el dinero, las prácticas que aprendí de mi papá, de mi abuelo, se habían convertido en un conocimiento que estaba salvándole de alguna manera la vida a este hombre, y que él había renunciado a la idea de suicidarse por tener una esperanza de manejar su dinero. Y cuando yo leí eso, no lo escuché, yo lo leí, escuché una voz en mi interior y se despertó un llamado por servir a las personas. Y la incertidumbre empezó a desaparecer, porque yo dije: si solamente él compra mi entrenamiento, si solamente él lo hace, habrá valido la pena, porque nació una voz de servir a las personas, enseñándoles a lograr libertad financiera. Así que me fui a mi clase número 3, hice mi exposición de la oferta, nervioso, mal hecha, y eso es lo hermoso del método, porque el método me estaba guiando, y aunque no lo hiciera bien, el método me guiaba para hacer las cosas. Y hice mi oferta y abrí carrito, y yo dije: bien, abrí carrito, van a llover las ventas. Cerré la clase, terminé la clase a las 9 de la noche, a las 9:03, 9:04 minutos. Una venta, pareció una venta. Luis Araujo de Hermosillo, México, había comprado nuestro programa. Dije: wow, alguien compró el programa. Y a los 10 minutos hubo otra venta, y a los 20 minutos después otra venta, y cerramos la noche con 3 ventas. Era fantástico. La incertidumbre desapareció, nació una voz, habían 3 ventas, recién había abierto carrito, pero hicimos una estupidez. Abrimos carrito un viernes. Así que el siguiente día era sábado, y la gente el sábado se ocupa de su vida, se ocupa de sus cosas y no te quiere prestar atención para comprar tu producto. Así que el sábado no hubo ventas. El domingo, en cambio, tampoco. Y el lunes íbamos a cerrar carrito. Entonces había nacido una voz, yo me había conmovido, me había inspirado, abrí carrito, tenía 3 ventas, había cierto logro, pero eso todavía no me permitía recuperar el dinero que había prestado de mis taxes, de mis impuestos. ¿Cómo había sido tan torpe de abrir carrito un viernes? ¿A quién se le puede ocurrir eso? Pues a un novato como yo.
Así que el lunes dije, vamos a intentarlo de nuevo. E hice una sesión de preguntas y respuestas. Estaba en mi apartamento, no había estudio, no había nada. Olvídate de lo que has visto en mis estudios y todo, porque era una habitación de 6 metros cuadrados y mis chicos en la sala, en el comedor. Y mi hija Julieta por ahí corriendo, ¿ok? Hicimos una sesión el lunes a las 7 de la noche, preguntas y respuestas, y me senté, se conectaron el 10, el 20% de la gente que se había conectado a las clases y empecé a responder pregunta por pregunta de la audiencia. Tenían dudas sobre el programa, cómo pagar, que si servía para eso, servía para lo otro, y empecé a responder y el equipo me traía café, me traían una Coca-Cola, me traían agua, y yo escuchaba que había algarabía allá en la sala de mi casa. Yo no sabía qué estaba pasando, yo estaba concentrado en servir a mi audiencia porque yo tenía una voz. Por ese hombre que había querido quitarse la vida y que había desistido, me inspiró de una manera. Cuando terminé la transmisión, habíamos hecho 30 ventas, $9,800. Los anuncios habían salido mal, mi clase no fue muy buena. Yo creo que lo único que salió bien fue ese correo de ese hombre, solo eso salió bien. Al final, teníamos $9,800 en ventas, pude devolver la plata de mis impuestos, pero nació una voz dentro mío. Y así comenzamos lanzamiento tras lanzamiento. Y ahora estamos aquí. Y tengo mis otros productos que los vendo y sirvo a las personas. Y eso me ha hecho el hombre más feliz del mundo. Y camino en mi propósito, descubrí mi voz. Porque el lanzamiento te muestra quién eres. El lanzamiento demuestra lo que hay en tu corazón. Hoy, ser speaker en un evento con mi mentor John Maxwell, viajar a diferentes países, tener a mi hija conmigo, eso es algo que yo no puedo pagar. El método me guió, hubo desafíos en el camino, hubo enemigos, no sabía hacerlo. Hoy tengo una vida más allá de lo que yo podría incluso merecer. Pero lo más grande de todo esto es que descubrí mi propósito. La gente valora lo que hago. Y hubo gente que sostuvo una visión para mí. Y ahora yo quiero sostener una visión para ti. Y te voy a mostrar el método que me hizo lograr ese primer resultado y nos ha traído resultados de $1.2 millones en ventas, pero es lo mismo, es una voz, tu voz por dentro, queriendo servir a la gente, un método que te acompaña, las personas valorando por fin lo que haces, porque lo que haces es valioso, lo que yo hacía era valioso y era mi pasión, ni siquiera soy financiero, pero aprendí finanzas por pasión. Esa es mi historia como launcher, pero es momento de que empieces a escribir tu propia historia como lanzador. Y yo quiero estar ahí para sostener para ti una visión más grande que la que te permites tener.